Capítulo 38. Unidos en el dolor, parte 1, Corredor de Hogwarts 29 de enero de 1993, 17:45. El pasillo estaba vacío cuando cruzó el segundo piso. Acababa de terminar su segundo período con los Gryffindors, sus clases menos favoritas ya que involucraban muchas posturas de Malfoy contra Longbottom, y el bufón hiperactivo que era su maestro de defensa contra las artes oscuras. Como si tolerar a sus compañeros no fuera suficiente, Dumbledore tuvo que contratar al hombre niño más pomposo de toda Gran Bretaña para enseñarle su clase más importante. Habían pasado casi 14 meses desde que había comenzado a tomar en serio el tema del hada. Había sido una suerte de mierda que lo cargaran con los dos peores maestros que jamás había conocido como los encargados de ese tema. La mayor parte de su tiempo libre lo pasaba en la biblioteca, repasando libros llenos de embrujos y maleficios, estrategias de duelo y medidas defensivas. Y había demostrado ser bastante bueno en eso. Había tomado aprender nuevos hechizos cada 2 semanas, logrando dominarlos rápidamente y notando que sus lanzamientos eran mucho más poderosos que el resto de sus compañeros. No era algo que supiera, desde que había comenzado las lecciones prácticas en sus clases a fines de octubre, podía decir que las pocas veces que había logrado lanzar un hechizo con éxito, los resultados siempre se habían sentido demasiado fuertes, especialmente en comparación con los demás. Sin embargo, practicar con hechizos que estaban destinados a ser implementados para un uso ofensivo le hizo darse cuenta de cuán verdaderamente poderoso era su lanzamiento. Tuvo que entrenarse para lanzar sin poner tanta energía en el hechizo, y ahora, era casi una segunda naturaleza para él. Aún así, había un elemento práctico que le faltaba. No podía hacer mucho con la práctica de tiro y el aprendizaje de hechizos más avanzados. Necesitaba trabajar en la práctica de duelos reales, bajo presión real. Había tanto que se había estado perdiendo. Entrenar sus reflejos, mantener la calma en una situación peligrosa, aprender a evadir y bloquear hechizos. Había pensado en unirse al estúpido club de duelo de Lockhart desde el mes pasado. Se había tomado un descanso con las vacaciones de invierno, pero lo restablecieron tan pronto como los demás regresaron para la escuela. Había sido una idea que inmediatamente apartó de su mente. Estaba entrenando para sí mismo, no era algo que estuviera haciendo para alardear o abusar de él para impresionar a la gente. No tuvo problemas para defenderse sin el uso de sus nuevas habilidades, algo que Nott aprendió hace 2 semanas después de que Harry colocó una de las bombas viscosas de Zonko que había alterado con una poderosa maldición punzante que le quemó la mitad del brazo después de que él y Malfoy se burlaran de él. No tener una familia con la que volver a casa, o Greengrass, que le había echado una maldición durante una clase de encantamiento, y él le había devuelto el favor amablemente introduciendo a escondidas casi una docena de pequeños trozos de turrón nauseabundo en su cuerpo. Pan comido, lo que la hizo vomitar sobre sí misma frente a su gran amor platónico del año. Gilderoy Bloody Lockhart. No, su entrenamiento se quedó para la verdadera mierda. Una reserva en caso de que Montague o cualquier otro de sus matones intentara volver a mirarlo de la manera equivocada. Habían pasado meses desde que había interactuado con el chico, pero eso no había disminuido la ira que tenía por el chico. Había tantas veces en que Montague estaba solo, ninguno de sus amigos lo respaldaba, cuanto había querido agarrar su varita y maldecirlo hasta el olvido, forzarlo a sentir el más mínimo indicio de la agonía que lo dejó. Pero cada vez que lo intentaba, siempre se acobardaba.
La idea de que fallara, ¿cómo Montague devolvería un ataque como ese? El mero pensamiento hizo que la cicatriz en su espalda ardiera una vez más. Así, pasaba sus días solo, sin encontrar refugio en la sala común de Slytherin. La biblioteca se había convertido en su nuevo hogar. No estaba allí por la misma razón que un sabelotodo como Granger o un maestro besador de traseros como Macmillan. A pesar de lo grande y grandiosa que era la biblioteca, estaba en gran parte abandonada durante la época en que no había exámenes. El lugar perfecto para quedarse solo y seguir practicando. Girando a la izquierda, casi fue derribado al suelo por un borrón rojo rápido y sollozante. Harry frunció el ceño, sacudiendo su hombro sin mirar hacia atrás a lo que sea que Weasley había decidido apuntar a la serpiente solitaria y serpenteante. Durante sus primeros meses en Hogwarts, había asumido que solo Ronald tenía rencor contra los Slytherin. Pero se había equivocado, los gemelos hacían 10 veces más bromas a los Slytherin que a cualquier otra casa, y usaban acrobacias mucho más peligrosas. Fueron ellos quienes le enseñaron que hacerle bromas a la gente era tan eficiente como maldecirlos, y mucho menos riesgoso de ser castigado por ello, y se necesitó una pequeña guerra de bromas entre él y ellos para que se dieran cuenta de que estaba fuera de los límites. Ron era mal hablado y desagradable en general, pero mucho más hostil hacia cualquier Slytherin. Incluso Perky mostró más prejuicios con su deber de prefecto hacia los Slytherin, quitando puntos por cosas que a veces ignoraba si provenían de estudiantes de otras casas. La más nueva de la prole, Ginny, no había mostrado ninguna agresión externa hacia ningún Slytherin en general, pero eso no era todo. No digo mucho. La chica se mantenía reservada hasta un punto casi antinatural. Ni siquiera la había visto mirando en la dirección general de nadie, incluso caminando con la cara pegada a su libro. Continuó caminando, pasando el baño de chicas justo cuando estaba a punto de girar a la derecha hacia la gran escalera, antes de detenerse repentinamente. ¿Por qué se detuvo? No había razón para que se detuviera ahí, sin embargo, sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Algo andaba mal. Como si recordara algo que había olvidado hace mucho tiempo, algo que necesitaba hacer. Sus ojos se posaron en la entrada del baño de chicas, la puerta cada vez más cerca antes de desaparecer de repente. La habitación estaba llena de suciedad y porquería, el lavabo del centro de la habitación estaba roto con su respectivo espejo resquebrajado. La lúgubre luz del sol que apenas iluminaba la habitación contrastaba con el castillo fuertemente iluminado. Se sentía como si hubiera salido de Hogwarts y entrado en el sanatorio de Holloway. Había una hilera de retretes mugrientos, llenos de mierda seca y manchas de orina. Y en el otro extremo del pasillo, había un pequeño e inocuo cuaderno negro. Cada voz dentro de la mente de Harry le gritaba que se fuera, que huyera y nunca más entrara en este lugar. Había algo en el cuaderno que hizo sonar cada una de sus campanas de advertencia. Pero en lugar de irse, siguió moviéndose hacia él, sus piernas siguieron moviéndose hacia él en contra de su propia voluntad. Era como si la maldita cosa lo estuviera atrayendo hacia ella. Poniéndose de rodillas, tomó ese libro, e inmediatamente la oleada de escribirlo comenzó a obligarlo. Necesitaba escribir en él. Necesitaba encontrar una pluma. Necesitaba encontrar algo de tinta. Necesitaba escribir en él, cualquier cosa, todo. Era asfixiante, ya no podía respirar. Arrojando su mochila al suelo, buscó dentro, sacando una pluma y un poco de tinta. Abrió el cuaderno, estaba completamente vacío, no se veía ni una sola mancha de tinta en él. Inmediatamente, presionó su pluma contra la página y escribió una sola palabra. La tinta se desvaneció gradualmente,
dejando la página en blanco nuevamente, pero Harry se sintió libre de cualquier restricción que le impidiera respirar. Más que eso, se sentía vivo, una oleada en su cuerpo. Pero no duró mucho, podía sentir que le cortaban el aire una vez más, y la emoción que le producía se había ido ahora. Sin pensar, Harry una vez más presionó su pluma contra la página y comenzó a escribir. Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, Ministerio de Magia 18 de noviembre de 1995 12:45. Había pasado una semana desde la masacre en las Tres Escobas, como la había llamado el profeta. Theo y Pansy habían sido forzados a salir de la habitación de Harry desde la primera noche, y desde entonces lo habían mantenido allí en recuperación. Asegurándose de que no hubiera daños duraderos por el ataque, sin irregularidades con su núcleo mágico y una fuerte discusión sobre su capacidad para aparecer. Tuvo varias entrevistas con Scrimgeour y Amelia Bones respectivamente. El primero se centró más en él y sus habilidades. La forma en que lo interrogó, tenía un tono casi hostil. No es que a Harry le importara mucho, no estaba de humor para participar en un concurso de medición de penes. Respondió a todas sus preguntas de manera brusca y malhumorada, pero no trató de evadir o mentir sobre nada. Al jefe de Aurores le tomó un tiempo creer que estaba diciendo la verdad cuando afirmó que había aprendido por sí mismo cómo aparecerse. Al final, se le otorgó una licencia de aparición, que sería válida una vez que cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, también se le informó que la aparición se había agregado a las restricciones rastreadas por el rastro. Se le permitió ser aparecido por un adulto con licencia, pero no quiso sus entrevistas con Amelia, sin embargo, fueron más difíciles de lo que jamás había anticipado. Conocer a la tía de Susan justo después de haber sido la causa de su muerte, Harry no fue capaz de mirarla a los ojos. La culpa y la vergüenza lo asfixiaban cada vez que estaba en la misma habitación que ella, obligándole a responder educadamente y a disculparse con sinceridad, aunque fanfarroneaba, por lo que le había sucedido a su sobrina. Enfocó sus preguntas más en el ataque, algo que él no tuvo problemas para responder, pero cuando preguntó por Susan y él, y cómo iban las cosas en Hogwarts. Aunque interrogativa, no fue tan hostil como Scrimgeour, un lado positivo en lo que aún eran entrevistas insoportables. Pero a medida que pasaba la semana y los Aurores no tenían nuevos desarrollos de la situación, y no hubo más atentados contra su vida ni contra ningún otro estudiante de Hogwarts o incluso contra un aldeano de Hogsmeade, el Dmle finalmente decidió liberarlo. Las Tres Escobas todavía estaban cerradas. El edificio estaba en reparaciones pesadas después del daño que sufrió durante el ataque, sin embargo, eso no fue un factor tan decisivo para que el negocio no reabriera antes de la muerte de Rosmerta. La vieja bruja había sido un pilar de la comunidad de Hogsmeade durante más de 30 años, amada por toda la población del pueblo, así como por cientos, si no miles, de exalumnos que la conocían bien de sus años en Hogwarts. Hubo un funeral para ella en el pueblo hace 2 días, uno al que asistieron muchas personas, incluidas algunas de las más importantes de Magical Britain como Cornelius Fudge, Albus Dumbledore, Amelia Bones, Lucius Malfoy e incluso Bedivere Parkinson. Fue por su trágico fallecimiento y la incertidumbre de quién se haría cargo de la posada ya que no tenía familia propia viva. Y dado que este era el único edificio en todo Hogsmeade con una chimenea pública conectada a la red Floo, Harry se vio obligado a usar la red Floo conectada a Hogwarts. Después de un breve agradecimiento a Shacklebolt y Dawlish, quienes lo escoltaron a la red privada Floo del Dmle, tomó un poco de pólvora y entró a la chimenea. Oficina de Severus Snape, Castillo de Hogwarts.
Fuegos verdes se arremolinaron a su alrededor, consumiendo su visión antes de disiparse repentinamente, dejándolo mirando una pared de color rosa brillante llena de retratos de gatos pequeños y redondos. Ah, señor Potter, la dulce voz de Umbridge lo golpeó antes de que pudiera verla. Estaba sentada en su escritorio, con la silla vuelta hacia él, como si ya lo hubiera estado esperando. ¿Profesor Snape? Harry se quedó inexpresivo. Te ves diferente en rosa. Parece que no has estado prestando atención a las noticias más recientes. Debido al ataque de la semana pasada, uno que apuntó específicamente a un estudiante de Hogwarts, cerré la red Flu en las salas comunes y las oficinas del personal, excluyéndome a mí y al director. Oficina. ¿Había conexiones Flu en las salas comunes? No es algo que sea de conocimiento común, más bien una escapatoria aprovechada por estudiantes que tenían padres u otros parientes previamente en Hogwarts que sabían sobre ese secreto. Algo que habría arreglado más rápido si lo hubiera sabido antes. Dumbledore solo me informó de eso recientemente. Bueno, Harry aplaudió con falsa alegría. Tan fascinante como es esto, realmente debería ponerme en marcha. En realidad esperaba hablar contigo. Por favor, con un movimiento de su varita, movió la silla hacia atrás. Toma asiento. Harry emitió un gruñido interno y un motín de maldiciones en su cabeza, pero tomó el asiento ofrecido. Primero, me gustaría felicitarte por tus acciones el sábado pasado, dijo con una sinceridad que él nunca había escuchado de ella. No solo lograste evitar que esos matones atacaran a cualquiera de tus compañeros de clase, sino que también salvaste activamente a aquellos que habían sido tomados como rehenes o estaban en medio de una situación peligrosa. No, dijo Harry con dureza. Solo, ¿qué quieres de mí? Umbridge suspiró. No pedí este puesto, ¿sabes? Realmente no me gustan los niños, si te soy sincero. Son demasiado ruidosos, desordenados, insubordinados. El futuro del mundo mágico, una raza de caos y degeneración. Pero después de 4 años de incidentes sin parar y situaciones que demostraron que Hogwarts se había vuelto extremadamente peligroso para los niños, alguien tenía que aceptar el trabajo. Entonces llego aquí y me doy cuenta de que no son solo los peligros externos los que asolan la escuela. Es el plan de estudios, que incluye mucho más hechizos innecesariamente violentos que se enseñan a los niños de 11 años. Es la falta de control sobre los estudiantes, que tienen llevado a intimidar y oprimir a otros estudiantes con la magia con la que sus propios maestros les han enseñado. Rivalidades internas, ego, juegos de poder, enemistad heredada. Una combinación horrible en sí misma, pero la falta de reglas y el orden impuesto por los miembros del personal han explotado esto en una pesadilla caótica de una escuela. Las cosas no eran así antes, fue solo después de que Dumbledore asumió como director y seleccionó al personal que esta tendencia comenzó a aparecer. Y Dumbledore, aunque es un gran hombre en su propia consideración, ha hecho un daño irreparable a la escuela que tomará al menos una generación arreglarlo parcialmente. El ataque a las 3 escobas es un mero síntoma de todo lo que está podrido hasta la médula en esta escuela. No podemos permitir que esto continúe. ¿Qué quieres que haga? Harry se burló. ¿O solo me estás diciendo esto para reprenderme por usar esa magia violenta durante el ataque? No lo entiendes, dijo Umbridge con cansancio. Ninguno de ustedes entiende. Todos ustedes piensan en mí como un monstruo, mientras hago todo lo que puedo para mantenerlos a salvo, niños. No los estoy regañando por usar los hechizos que hicieron para defenderse a sí mismos y a sus compañeros de clase, no fue así. Solo justificado, pero también inteligente.
Si no los hubieras usado, dudo que estuviéramos aquí hablando. Pero no puedes estar de acuerdo con ese tipo de hechizos que se enseñan a todos. Todo un plan de estudios reservado para aurores, hit wizards, y el tipo ahora se les está enseñando a los niños. ¿Por qué crees que maldiciones tan violentas y destructivas ahora están muy extendidas en Magical Britain? ¿Por qué crees que muchos mortífagos tienen acceso a tal magia? La mayoría de los mortífagos más viles y atroces vinieron de Hogwarts. Las maldiciones que aprendieron, las aprendieron aquí, en la biblioteca de Hogwarts sin siquiera tener que entrar en la sesión restringida. Ninguna de las escuelas del ministerio tiene acceso a ellos. ¿Quién crees que se los enseñó a los mortífagos de fuera de Hogwarts? Estos hechizos nunca deberían haber estado cerca de nadie fuera del Dmle, y mucho menos de los niños. Si no hubiera aprendido lo que hice, estaría muerto. Si esas maldiciones nunca se hubieran enseñado al público, no habrías necesitado defenderte en primer lugar. Un Umbridge tronó. Piensa, Potter. Todo lo que ha sucedido en los últimos 40 años ha sido por la falta de orden en el mundo mágico. Los niños pueden correr desenfrenados sin que nadie los eduque sobre cómo comportarse como un adulto. Los maestros promueven la violencia y la violencia. Sistemas sociales hostiles. Pregúntese qué hubiera pasado si alguien hubiera hecho cumplir las reglas que la sociedad necesita para una convivencia pacífica. Harry negó con la cabeza, apartando las imágenes de Montague que pasaban por su mente. Actúas como si te importaran los niños, como si aborrecieras la violencia y, sin embargo, torturas a esos mismos niños que dices que quieres proteger. Los de primer año, salen corriendo de aquí llorando con las manos ensangrentadas y llenas de cicatrices. Tortura, Umbridge resopló con una risa fea. Se llama castigo. Castigo por romper las reglas, por causar el caos, por perturbar la paz. Castigar a los niños que intimidan, introducen contrabando a escondidas, promueven la hostilidad. Un mundo sin consecuencias es aquel en el que permites que el caos prolifere, uno muy similar al uno en el que vivimos ahora, incluso después de una década después de la guerra más brutal y aterradora en toda la historia mágica. Sigue siendo una tortura. Harry gritó, levantando la mano y mostrando su cicatriz, leyendo: no debo faltarle el respeto a mis superiores. Lo único que el cuerpo mágico no puede curar es la magia oscura. No lo llamé tortura cuando mi padre me hizo escribir durante días completos. Tampoco tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. ¿Crees que Black Quill es algo nuevo? Se usaron durante 3 siglos en Hogwarts antes de que Dumbledore los prohibiera cuando se convirtió en director. Todavía los usan muchas familias de sangre pura e incluso mestizos selectos. Umbridge levantó el brazo y le mostró el dorso de su mano, completamente libre de cualquier cicatriz. La magia en mis púas permanece dentro de tu cuerpo durante 3 meses, es diferente dentro de cada hogar. El tuyo ya se ha desvanecido en su mayor parte, debería desaparecer por completo en diciembre. ¿Se supone que eso lo hará mejor? No, les digo esto para probar que no soy un monstruo. No estoy usando magia oscura ni ningún método de tortura que ustedes, niños, dicen que estoy usando. Sé que perdieron a un amigo en el ataque, yo lamento tu pérdida. Como si te importara. Sí, dijo con fiereza. Puede que no me guste estar con niños, pero eso no significa que disfrute verlos asesinados. Especialmente no cuando se supone que debo hacer que esta escuela sea más segura para todos ustedes. Fui a los funerales, lo sabrían si habías hecho lo digno y también habías asistido. Harry sintió que le quitaban el aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no hizo nada más que fulminarlo con la mirada.
No estoy dispuesto a dejar que ningún otro estudiante muera, pero no puedo hacer todo por mi cuenta. He estado en conversaciones con el ministro y el DMLE toda la semana para poder pagar importantes detalles de Aurora durante nuestros fines de semana en Oxmeade. De esa manera, no estoy obligado a cancelarlos y tener ayuda externa, incluso si Dumbledore todavía es lo suficientemente terco como para no permitir que los aurores entren al castillo. Sin embargo, hasta que pueda asegurar un destacamento de aurores dentro del castillo, necesito ayudar a mantener el orden. Originalmente, había pensado en usar los prefectos, pero cambié de opinión. Quiero crear un grupo de estudiantes de mi elección para ayudarme a mantener el orden. Actuar en mi lugar cuando estoy indispuesto u ocupado. Esto no te permite romper las mismas reglas que debes hacer cumplir. Tendrás los mismos privilegios que los prefectos, sin embargo, a diferencia de ellos, se te permitirá para establecer detenciones conmigo, camina por los pasillos sin necesidad de un maestro o miembro del personal, y podrás usar tu varita en casos de emergencia. Si lo haces, tendrás que escribir un ensayo largo en el que explicas la situación y justificas el uso de tu varita. Cualquier hechizo que lances tendrá que ser solo para incapacitar, especificó con una mirada intensa en sus ojos. Si bien entiendo tu uso de hechizos violentos durante el ataque de la semana pasada, cualquier cosa por encima de un hechizo aturdidor será completamente inaceptable. Espera, Harry se apagó, momentáneamente aturdido. ¿Quieres decir que soy uno de esos estudiantes cuidadosamente seleccionados para tu nuevo grupo? Sí, el escuadrón inquisitorial. Harry se quedó en silencio. Había algo que lo ponía nervioso sobre la oferta, no compartía las opiniones de Umbridge ni tenían una relación amistosa. Claro, no había sido lo suficientemente estúpido como para enfrentarse a Umbridge nuevamente después de defender a Granger, pero tampoco era exactamente amable con Umbridge. Tenía que haber una razón alternativa para esto, ¿cuál era? No tenía ni idea. Pero lo que sí sabía es que podría beneficiarse enormemente de ello. Odiaba a Umbridge, todavía la quería fuera de la escuela lo más rápido posible, incluso si había estado lidiando con más cosas que amenazaban su vida en el último mes. Pero eso no cambiaba el hecho de que era un buen trato para él, y como no podía pensar en una buena razón por la que debería rechazarlo, asintió. Y Umbridge sonrió. Sala de los menesteres 5 p.m. Caminar por los pasillos de Hogwarts lo dejó con una extraña sensación. Se sentía mal, estar caminando como si nada hubiera pasado. Durante una semana, se sintió como si el mundo se hubiera detenido. El ataque, la muerte de Susan, dar un paseo por Hogwarts se sentía irrespetuoso con todo el asunto. Como si de repente se hubiera mudado y olvidado todo. Estaba metido en una capa de invisibilidad con Pansy, con Theo siguiéndolos detrás de ellos bajo su propia capa. No se sentía bien tener una reunión de DA sin Susan. Nada de esto se sentía bien. Desde que había regresado al castillo, lo había invadido una sensación de castigo desde lo más profundo de él, sintiendo como sus órganos se retorcían en sí mismos. Todavía podía olerla. El maldito perfume que usó durante su cita. Un olor vago. Como si estuviera a cientos de kilómetros de distancia, pero aún podía detectarlo. Pero lo peor fueron los recuerdos que trajo consigo. Recuerdos que solía atesorar, mirar hacia atrás con cariño mientras los usaba para escapar de su realidad de mierda. Esos eran los que lo torturaban ahora. Una tragedia poética, como las cosas que amamos terminan por matarnos eventualmente. Harry hizo todo lo que pudo para concentrarse en otra cosa que no fuera el enorme agujero que sentía en su pecho.
Durante las últimas 5 horas, se había dedicado a adelantar su tarea de la semana siguiente y caminar por los pasillos para despejar su mente. No funcionó, pero no había nada más que pudiera hacer. Incluso el simple intento de pensar en otra cosa que no fuera Susan mantendría su mente alejada de ella, aunque solo fuera por un segundo. Cuando llegaron a la entrada de la sala de los menesteres, Harry llamó a la sala y el trío entró, quitándose las capas una vez que la puerta se cerró por completo. Observó la habitación, estaba exactamente como la última vez y, sin embargo, se sentía diferente. Como si se hubiera atenuado el color o se hubiera quitado la luz. De repente, se detuvo cuando vio un borrón de cabello rubio por el rabillo del ojo. Volviéndose rápidamente, la vio. Ella estaba parada allí, sola, mirándolo nerviosamente. ¿Harás algo mañana, Harry Potter? No. Harry se giró rápidamente para mirar hacia otro lado, pero allí estaba ella de nuevo. Ella lo miraba suplicante, con lágrimas en los ojos. Dime, soltó ella. Por favor, dime que fueron ellos o tú. Dime que tuviste que hacerlo. Dime que no tuviste nada que ver con que Tracey fuera incriminada por esto. Harry. Una voz lejana lo llamó, pero su mente se inundó con su voz. Bueno, está bien, puedes enseñarme cómo hacerlo mejor más tarde. Pero ahora mismo, debes preocuparte por Montague. Tienes un ego demasiado grande para elogiar a alguien así. Habría al menos un poco de celos en tu tono o algo así. ¿Está decepcionado el profesor Potter? Harry. La voz de Theo alejó las voces cuando alguien le sacudió el hombro. Estoy bien. Dijo con desdén, caminando hacia atrás. Theo y Pansy lo miraban con cautela. Lo odiaba como todos habían estado actuando como si él fuera a romperse si la más mínima cosa salía mal. Odiaba la pena en sus rostros. Necesitaba una distracción de eso, necesitaba una distracción de ella, necesitaba un escape. ¿Sabías que Umbridge planea crear su propio grupo de prefectos? Harry preguntó abruptamente, quitándose todo de encima. ¿Qué? Los dos exclamaron confundidos. Oh, mierda, murmuró Pansy enojada, y Harry se alegró de que ella perdiera la lástima en su rostro. Con todo lo que está pasando, me he olvidado de Umbridge. Tenemos que hacer algo para sacarla. ¿Qué sabes sobre este grupo? Joder, esto puede hacer que esto sea difícil. Los contratos escritos que todos firmaron deberían mantener a salvo al fiscal, al menos. Razonó Theo, aunque seguía vigilando a Harry. No podrán vendernos. Esos contratos tienen innumerables jodidos agujeros. Joder, dada la forma en que dejamos entrar a la gente, es casi demasiado fácil infiltrarse en la sala de los menesteres. Poción multijugos, capas de invisibilidad, encantamientos de desilusión, joder, Umbridge podría simplemente decidir decir joder y usar el maldición Imperius sobre cualquiera. ¿Crees que ella iría tan lejos? Preguntó Harry. Ni idea, tal vez no, pero tenemos que estar preparados para este tipo de mierda. Bueno, ¿qué te dijo ella? Ella dijo que quería que me uniera. Harry se detuvo y Pansy le dio un puñetazo en el hombro. Bien. Y dije que sí. Tú dijiste, ella detuvo su diatriba, de repente luciendo como un ciervo atrapado por los faros. ¿Dijiste que sí? Sí. ¿Tú? Bueno, ¿quién más? Espetó Harry. No sé, solo estoy acostumbrada a que tomes decisiones estúpidas. Dijiste que sí, reiteró rápidamente. Seguro que pensé que dirías que no por puro despecho. Igual, asintió Theo. ¿Qué? Dijo Harry, mirando a Theo como si acabara de traicionarlo. ¿Por qué diablos habría dicho que no? Porque eres tú, dijo Theo simplemente.
¿Sabes, el gilipollas residente de Hogwarts? Ese no soy yo. Harry se defendió. Además, Pansy solo soy yo en forma de niña. Ella es tan solitaria y gilipollas como yo. No, dijo Pansy alegremente. Soy el forastero excéntrico que es más inteligente que todos los demás, eres el solitario extremo supremo que gruñe a cualquiera que respira. Podemos simplemente dejar de hablar de esto, replicó Harry. ¿Cuál es el maldito punto? El punto es que tomaste una decisión inteligente, por una vez en tu vida. Pansy dijo con orgullo. Lo que significa que no eres totalmente inútil y estás aprendiendo. Jaja. Harry se quedó inexpresivo. No creo que debas celebrarlo todavía, advirtió Theo. Claro, estoy de acuerdo en que unirse a Harry fue la decisión correcta, pero le diste mucho más apoyo a Umbridge al hacerlo. ¿Apoyo? No sé si te has dado cuenta, pero desde el ataque, te has convertido en una celebridad aquí. La gente te llama héroe, incluso te compara con Neville, algunos incluso critican a Neville por no hacer nada. Cualquier cosa a pesar de que él es el niño que vivió. La expresión de Harry se oscureció. No soy un héroe. Realmente no importa lo que pienses, dijo Theo evasivamente. El punto es que algunas personas están empezando a admirarte, algunas, aunque muy pocas, incluso están de acuerdo con Umbridge presionando por aurores dentro de Hogwarts y más seguridad por todas partes. Cuando Umbridge anuncia este grupo y te nombra como uno de los individuos en él, las personas que te apoyan y no pueden pensar por sí mismos cambiarán repentinamente su tono y se pondrán del lado de Umbridge. Aún así, como dijo Theo, algunas personas ya estaban del lado de ella. Razonó Pansy. Habría formado parte del grupo contigo o sin ti y ahora al menos tenemos a alguien adentro. Eso ayudará más de lo que piensas. ¿Por qué la gente es tan borrega? Dijo Harry malhumorado. ¿Y qué, ahora todo el castillo va a apoyar a Umbridge? Bueno, no todo el castillo. Lo que Theo no te está diciendo es que, mientras algunas personas ahora están formando una fila para lamer la suciedad de tus zapatos, eso es solo la mitad de la escuela. La otra mitad piensa que eres un asesino psicótico que necesita ser llevado al ala de máxima seguridad de Azkaban por defenderse de esos pobres bebés atacantes que asesinaron a nuestros compañeros de clase, supongo. Perfecto, se rió Harry. Jodidamente perfecto. Así que la mitad de la escuela ahora me va a chupar mientras que la otra está conspirando para asesinarme mientras duermo. Sí, bastante. Brillante. Mira, por mucho que esto apeste, y por mucho que quiera sacar a Umbridge de aquí en este instante, tengo otras prioridades. Se volvió hacia Pansy. Necesito que convoques una reunión con tu abuelo para el próximo sábado. Theo y Pansy intercambiaron una mirada rápida, la preocupación en sus rostros volvió. Oh. Hazlo. Harry dijo, no queriendo una discusión. Ni siquiera sé si puedo hacer eso. Mi abuelo suele organizar reuniones, no va a ellas. Él irá a este si quiere que trabaje conmigo. Theo de repente se puso más pálido que de costumbre. ¿Esto significa que has cambiado de opinión? Porque amigo, y lo digo como tu amigo, en realidad no eres material de Boy Oliver. ¿Realmente no crees esa mierda, verdad? Por supuesto que no, exclamó Harry. No me creo esas tonterías, pero algún hijo de puta envió a Dolores y a quien quiera que fueran esos imbéciles a matarme. Necesito averiguar quién, y necesito asegurarme de que está demasiado muerto para volver a intentar esas tonterías. ¿No tienes idea de quién los contrató? Preguntó Pansy. Soy el hijo de Slytherin de dos ex-aurores que se enfrentaron a Voldemort, maricas.
Es autoconservación, no cobardía, se defendió Theo. Y simplemente rechacé la propuesta aleatoria de un mortífago para que me uniera a Voldemort, y maté al mensajero enviado para informarme, hiriendo a muchos otros Slytherins con familias poderosas, e incriminé a una chica que también proviene de una familia rica. Por lo que sé, las 3/4 partes del castillo me querrían muerta. Diría que la mitad, pero ¿quién cuenta? Theo se encogió de hombros. Necesito dijo Harry, su voz volviéndose seria. Eso, él mató a Susan. ¿Cómo se supone que voy a dormir si me quedo sentado y no hago una mierda al respecto cuando es mi culpa que ella esté muerta? ¿Cómo se supone que voy a seguir adelante con mi vida si existe la posibilidad de que quien haya contratado a esos los hijos de puta contratarán más y los matarán a ustedes dos o a cualquier otra persona? ¿Puedes dejar que los aurores hagan su trabajo?, sugirió Theo. Tan cínico como suena, mataron a Susan, la sobrina del jefe del Dmle. Si van a poner a alguien tras las rejas en los próximos 5 años, será a este tipo. Incluso eso no solucionaría el problema. Alguien me quiere muerto, y en la improbable situación de que este ataque no fue orquestado por Vol el Señor Oscuro o cualquier otro mortífago, entonces eso significa que tengo otro hijo de puta detrás de mí porque yo ya estoy en el punto de mira de los mortífagos. Por mucho que quiera quedarme fuera de esta guerra, no puedo seguir así para siempre. Eventualmente, me veré obligado a elegir un bando, y no puedo únete a Voldemort. Simplemente, no puedo. No soy un niño que vivió, no soy un estúpido Gryffindor que sueña con ir al frente de la guerra. Pero eso no significa que pueda mantenerme al margen. Para siempre. Entonces hablaré con el abuelo. Pansy le dijo antes de correr hacia la puerta, preparándose para dejar entrar al resto de los estudiantes. Lo entiendo, le dijo Theo con sinceridad. Realmente lo hago, y estaré a tu lado cuando esto se convierta en el espectáculo de mierda que será. Solo, no dejes que esto te consuma. He visto cómo eres, en tus momentos más oscuros, he sido testigo de la ira que llevas. Incluso ahora, puedo sentirla, vibrando, siempre ahí. Yo perdí a mi madre cuando tenía 8 años. Fue un accidente, una noche ella estaba bajando las escaleras y se cayó. Se rompió el cuello. Theo respiró hondo, nunca había visto al chico tan expuesto. Podría decirte que sé cómo te sientes, pero eso es mentira. Todo el mundo se siente diferente, y cada paso es único y te afectará de maneras diferentes a los demás. Pero sé cómo puede ser consumido por toda la ira. La desesperación, la impotencia. Lo que quieres hacer, te va a llevar a un lugar oscuro, y si lo dejas, te cambiará. Convertirte en algo que ni siquiera puedes reconocer, ni siquiera puedes mirarte en el espejo sin avergonzarte de lo que te devuelve la mirada. No lo dejes. No lo haré. Harry dijo rápidamente. Todos pensamos eso al principio, respondió Theo. Solo recuerda, ya no estás solo, Harry. Se volvió hacia Pansy. Tienes amigos aquí. Harry tragó el nudo que tenía en la garganta y le sonrió a Theo. Gracias, hombre. Al oír que la puerta se abría detrás de él, Harry rápidamente se giró y observó cómo entraban los Gryffindors. Sintiendo la necesidad de escapar, inmediatamente caminó hacia ellos, tratando de encontrar a Longbottom o Granger entre la multitud. «¡Oí!», les gritó cuando finalmente los encontró, ignorando las miradas extrañas que los demás le estaban dando. «¿Qué quieres, Potter?», Longbottom preguntó, la hostilidad habitual reemplazada por un borde de aprensión. Weasley a su lado, inusualmente silencioso, manteniendo la distancia, mientras Granger lo analizaba con sus simples ojos. «Tenemos un problema».
dijo con seriedad. ¿Qué? Granger habló. Umbridge tiene la intención de volverse aún más estricta al hacer cumplir los decretos educativos. ¿Cómo es eso posible en este punto? Weasley murmuró. Está formando su propio grupo de prefectos, uno que tendrá autoridad sobre todos los demás en la escuela, excluyendo al personal, incluyendo a los prefectos. Sí. Lo que significa que tenemos que asegurarnos de que nadie se entere de esta mierda, o estamos jodidos. Ya firmamos los contratos, esos contratos tienen muchas lagunas, espetó Harry, interrumpiendo a Longbottom. Puede que no te guste, pero un Imperius lo pasaría por alto fácilmente. Umbridge no iría tan lejos. Weasley gritó. Tal vez no, todavía es algo para lo que tenemos que prepararnos, Bellend. Además, dado que estamos dejando entrar a la gente en la habitación sin siquiera verificar su identidad, hay formas más fáciles de infiltrarse en la habitación. Poción multijugos, capas de invisibilidad, cosas como esas. ¿Qué te importa si Umbridge te atrapa? Ron preguntó sombríamente. Puedes simplemente matarla y seguir adelante, ¿no? Tengo que recordarte cómo salvé tu lamentable trasero, todos tus lamentables traseros, dijo, mirando de un lado a otro entre el trío. Y te salvamos en segundo año, siseó Weasley justo en su oído antes de retroceder. No nos encontrarás constantemente recordándote eso, ¿verdad? No, debido a los juramentos que ustedes dos y Ginny se vieron obligados a hacer por la insistencia de Snape. Harry gruñó. Ella ni siquiera lo sabe, ¿verdad? ¿Saber qué? Preguntó Granger, confundida. Además, ustedes dos no habrían ido, fue su hermana quien los obligó a bajar a la cámara. ¿O lo han olvidado? Longbottom tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Weasley solo se puso más rojo. ¿Cuál es la única razón por la que arriesgué mi cuello por ustedes dos idiotas, así como por su hermana? En lo que a mí respecta, estamos a mano. ¿Qué caballero? Ginny, que acababa de caminar junto a ellos, se detuvo y lo fulminó con la mirada. Métetelo en el culo, tú eres la razón por la que me quedé atrapado con el diario en primer lugar. No actúes como si salvarme fuera otra cosa que la culpa. Vete a la mierda también, le mostró el dedo antes de irse. Siempre es un placer charlar contigo. Mira, deja de mirarme así, le espetó a Granger. Longbottom, solo, ustedes tres planean cómo lidiar con esa mierda, porque en el momento en que descubra que alguien en el campamento de Umbridge se ha hecho cargo de la situación, los entregaré yo mismo. Tú firmaste el contrato, dijo Granger con naturalidad. Aunque quisieras, no podrías. Sí, pero le conté a alguien fuera de Hogwarts sobre esta mierda antes de firmarlo. Ustedes, idiotas, son realmente estúpidos, dejando tantos agujeros en su contrato, ¿por qué siquiera hacerlo en primer lugar? Harry. Harry. Un fuerte chillido sonó antes de que una bala de pelo negro casi lo arrojara al suelo. ¿Estás de vuelta? ¿Michael? ¿Qué haces aquí? Pansy y Theo me dejaron unirme la semana pasada. Les dije que no te lo dijeran, quería mantenerlo como una sorpresa para cuando llegaras. ¿Firmó un contrato? Preguntó Granger. Harry se rió de Michael, ignorándola. Bueno, estoy sorprendido, seguro. Mi hermano, Flint, acaba de salir del entrenamiento de Aurores y es un novato. Quería aprender algo de magia ofensiva genial para poder unirme a él también después de Hogwarts. Oh, Harry. Tienes que conocerla. ¿Dónde? Aquí. El chico corrió hacia la multitud de Slytherin,
que había crecido mucho en comparación con la última vez, aunque estaba claro que Theo y Pansy lo limitaban a personas en las que se podía confiar, hasta cierto punto, antes de regresar, tirando de un pelirrojo. Chica con él. Te dije que no me jalases así, le espetó la chica al tímido Michael. Lo siento, ¿y por qué lo hiciste? Miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Weasley. Oh, hola prima. Mafalda, respondió Weasley sombríamente. Harry levantó una ceja antes de que sus ojos se posaran en la túnica de la chica, su túnica verde. Se rió, a su pesar. ¿Primos, eh? Muy buena familia tienes allí, yo, Harry Potter, Michael nunca deja de hablar de ti, puso los ojos en blanco. Un placer, bla, bla, lo que sea, puedo ir al otro rincón de la habitación para no estar cerca de esta patética excusa de prima. Oye. Weasley gruñó, luciendo tan furioso como nunca lo había visto Harry. Por un momento, estuvo seguro de que iba a golpearla. Su familia es la excusa patética, traidores podridos y viscosos. Bésame el trasero, retardado Weasley. Tú y tus tontos amigos ve a jugar con los otros niños de 3 años, Mafalda, dijo uno de los gemelos Weasley, que había aparecido de repente detrás de los 3 Gryffindors junto con su hermano, con una ovación amenazadora. O nos veremos obligados a romper la promesa que le hicimos a mamá y hacerle una broma hasta que ni siquiera pueda reconocer su propio reflejo. Tengo 13 años, monstruo de 2 cabezas, y me encantaría que probaras cualquiera de tus tonterías conmigo, alguien tiene que ponerlos en su lugar lamentable. Ok, gritó Theo, uniéndose de repente detrás de él. Realmente necesitamos comenzar, entonces, ¿qué tal si comenzamos a separar los grupos, eh? Harry le lanzó una mirada de disgusto a Theo por un momento antes de alejar a los 2 niños de los Gryffindors. Simplemente arregla esta mierda, o estamos todos jodidos, le dijo al trío antes de que él también los dejara y comenzara a caminar por la habitación. Sus ojos se dirigieron hacia los Hufflepuff, quienes permanecieron juntos en la esquina más alejada de la puerta. Su corazón se desgarró al no ver a Susan entre la multitud. Era ilógico y, sin embargo, parecía que una parte de él había estado esperando para verla allí. Que ella le dijera que todo había sido un mal sueño, que se había hecho la muerta para que los atacantes no le hicieran caso. Ella siempre había estado allí, frente a la multitud. A veces ella lo estaba esperando, con una sonrisa burlona en su rostro antes de que él pudiera decir algo. Otras veces lo miraba como lo había hecho durante toda su cita, con esos ojos que lo hacían sentir como si fuera la última persona en el mundo. No importaba el día, ella siempre estaba ahí, y siempre era la primera Hufflepuff en correr hacia él tan pronto como dividía los grupos. Y ahora ella no estaba allí. Harry sonrió, se sentía raro en su rostro en ese momento. Pero lo mantuvo ahí, forzado a sonreír mientras miraba al grupo de Hufflepuffs. Vamos, todos. Comencemos. Cualquier otra persona que quiera unirse a mí es más que bienvenida. Llamó al resto. Macmillan fue el primero del grupo en dar un paso al frente. Le lanzó una mirada, una que lo culpaba por la muerte de Susan, antes de dirigirse hacia el lado Gryffindor de la habitación. No fue la rabia lo que lo llenó, sino un extraño sentimiento desolador mientras observaba a todos los Hufflepuff, excepto a los 4 mayores y a Anna, abrirse paso detrás de Macmillan. Que se jodan. Harry estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a Anna caminando hacia él, con los otros 4 Hufflepuff siguiéndola. Cuando lo alcanzó, le dio un gran abrazo, lo que hizo que se estremeciera. Lo siento mucho, Harry, dijo entre lágrimas. Se obligó a abrazarla de vuelta. Sí, yo también lo siento.
Ella se apartó antes de unirse a los Slytherins que se habían reunido detrás de él. De repente, varios estudiantes de Ravenclaw y Gryffindor abandonaron sus filas y se dirigieron hacia él. Solo reconoció a Terry Bot entre la multitud, el resto eran de sexto y séptimo año. Miradas asesinas vinieron de los otros estudiantes a los traidores que se habían unido a él, pero Harry solo los miró antes de volverse. No tenía la energía para lidiar con ellos. Hoy no.